Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 6748 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Repartir las riquezas, llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en la transmisión en vivo, en el Face de Artículo 14, como digo siempre es en letras, el artículo y 14, todo en letras. Y aquí estamos entonces en una emisión más de este ciclo 24 de Artículo 14, que nacimos allá en el 2001, siendo desde entonces en forma ininterrumpida el programa político de la ciudad de Tandil. Están viendo a nuestro entrevistado, pero antes de saludarlo y comenzar ya la charla con el entrevistado, quiero mandar un gran saludo muy afectuoso, porque vi que está conectada, a quien allá por los fines de los 1970, principios de los 80, en aquella histórica Radio Tandil en las mañanas, tuve el gusto, el placer de compartir esas mañanas con Nani Valls. Sí, Nani Valls, que después fue a trabajar a la ciudad de Mar del Plata, bueno, ahora está afincada hace años ya en Mar del Plata. Alguien que uno también observando aprende, aprendimos. Así que bueno, saludo Nani desde aquí, que tiene la gentileza de seguir algunas transmisiones de Artículo 14. Gran compañera, gran profesional, Nani Valls, el recuerdo, por supuesto, en la lejanía de Tandil a Mar del Plata, que no es tanto, para aquella gran profesional en esas épocas de Radio Tandil. Ahora sí, está aquí junto a nosotros. Hacía mucho tiempo que, por lo menos acá en Artículo 14, no estabas entrevistado. Creo que no sos de dar entrevista. No. Daniel Barbosa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Qué placer enorme, Quique. Sí. Hace tiempo que fui tomando como la decisión de alejarme un tanto de los medios y fui no dando notas, me llamaban, qué sé yo. Hay un músico cubano, Silvio Rodríguez, que vos sabés que yo amo profundamente, que tiene una canción que dice: ya no sé si lo que digo realmente nos hace falta. ¿Nunca te preguntaste si lo que vos decís realmente hace falta? Y yo como comunicador, muchos años me hice esa pregunta. Entonces en un momento dije, bueno, ok, tal vez no haga falta. Y me empecé a alejar de los medios. Hablo sí para algunos medios de La Plata o de Buenos Aires con alguna frecuencia, porque me lo piden o porque sucede algo grave en la ciudad. Entonces, ¿a quién llamar? Me conocen a mí normalmente, entonces me llaman. Pero bueno, aquí estoy. Un placer, gracias por la invitación. Gracias a Maristel por el té, porque no lo hiciste vos. Sí, pues sí. Ah, lo hiciste vos. Sí. Gracias. Y esa música, Quique, que presenta tu programa, ¿cuántas veces traté de convencerte de que la sacaras? Jamás me vas. Sí.
Quique, por favor, sos tan amable. Vamos a quitar... No, Daniel, yo soy esa música. El señor fue director artístico de Radio Tandil, yo estaba en Radio Tandil, y el tema de la música fue siempre un gran debate. Quique, por favor, renovemos. No, Daniel, bueno, yo soy con esta música. Reconozco que me decías, Quique, por favor, a ver si podemos renovar, porque sí, otro caso, de esta buena manera. Otro caso hubiera sido diferente. Quique. En otro caso capaz que no era igual, ¿eh? No, yo te dejaba porque en ese momento me acompañaste y prestigiaste muchísimo las mañanas de M1140 y tengo los mejores recuerdos de vos y de toda la programación que armamos con gente que no era de la emisora. Hicimos un programa martes por la noche, creo que era. ¿El Gato Negro qué hacíamos? No, la jabonería. La jabonería. Nombre que yo me había robado. No sé de dónde. Y me autorrobo siempre. De la jabonería Resto Bar, del boliche que tuve con Boiti Lester. Yo fui socio de Ezequiel Lester en los años... La jabonería que era... Chacabuco y Constitución. Que era por la jabonería de Vieite, y ahí hablábamos de... Lo que se hablaba ahí, más o menos. En un extremo del boliche del pub habíamos puesto un plano de la jabonería de Vieites, claro, y el camino hacia la municipalidad, simbolizando la toma de la municipalidad. Bueno, yo soy un admirador del proceso de Vieites, conocí la jabonería de Vieites antes que fuese derribada. Y vivía la familia Luzuriaga, y yo la conocía a una de las Luzuriaga. ¿Te hablo? Sí. Denota mi edad. No, hemos trabajado radialmente muchos juntos, años, y hemos discutido mucho también. No, teníamos algunas opiniones divergentes en cuanto fundamentalmente a la cortina del programa. No es que a mí me gusta Luis Aguilé. No obstante, decía, bueno, es hora de renovar todo. Y el tipo acá presente decía, no, esto no, yo vengo con esto, Daniel. Bueno, ok. Sigo, date cuenta que sigo. Lo tuyo es persistencia. Es persistencia. El título de la entrevista o el tema tiene el difícil diálogo entre la cultura y la política. Dos rubros donde has participado a nivel provincial en ambos, a nivel local en ambos, a nivel regional en ambos, etcétera, etcétera. O sea, son dos rubros que yo creo que van aunados, van juntitos. En ciertas partes van muy juntos y en otras partes no tan juntos. Ahora, hay un interlocutor que depende, que es la política o los políticos, cómo entienden ellos a la cultura, porque hay gobiernos que lo entienden de una manera, a otro lo entiende de otro. O sea, un intendente que está a 200 kilómetros puede entenderla distinto a lo que se vive en Tandil, el vecino a 60 kilómetros, 80 kilómetros. Por eso, yo creo que tendrían que ir muy de la mano. Lo que pasa que cada uno lo entiende, ahora te dejo hablar, cada uno lo entiende en la manera política y le brinda la atención en la manera política que tienen sus creencias o lo que entiende como cultura. Mira, hace muchos años atrás estoy entrando a la FAM, a la Federación de Municipales, ¿no? de los intendentes municipales, ahí en el 9 de julio. Y estoy entrando, vale la anécdota, y justo cuando entro, venía con el mítico Roberto Sarlenga, con el gordo se retrasa porque siempre está saludando. Y yo, bueno, me voy, entro, y cuando entro me encuentro con dos importantes intendentes que estaban charloteando ahí en la puerta. Uno era Pablo Bruera y el otro era Pepe Severri, a quienes he conocido mucho. O sea, intendente de La Plata. Y de Olavarría. Olavarría. Estaban charloteando. Yo, en realidad, Pepe lo conocía de cuando era senador provincial del Frepaso, de los años 90, cuando yo estaba con Juan Pablo Cafiero. Yo trabajaba para el padre de Santiago, para Juanpi, para el hijo de Antonio. Y entro y estaban Pablo y entonces cuando me ven, a propósito, Pablo gira y dice, acá viene uno de los que nos roba la plata por mí. Y bueno, y en el gag, en el chiste, hola Pablito, siempre igual, que sé yo, ¿qué haces Pepe? Bueno, y entré y me quedé pensando algunos minutos sobre el chiste de dos intendentes que invertían en cultura. Sin embargo, en el humor hay algo que subyace. Sí. Claro, nos viven como un problema y un gasto, porque ellos están sobrepasados normalmente, que la policía, que
que Sí, la que acción eso, que lo social, otro, que las que- chapas, que esto, que lo otro. Y vos le vas con el problema que tenés, porque da una conferencia a un intelectual mexicano que viene y dice, sí, O una obra de está teatro, bien, bueno. sí, qué sé yo, bueno. Entonces, en el gag, en el chiste, en el humor de Pablo, de quien he sido muy amigo, de Pablo Bruguera, de Gabriel Bruguera y de Mariano Bruguera, de los tres hermanos, subyacía esto. Hay una suerte de incomprensión permanente de que la cultura antecede la política. Nosotros estamos antes que la política. Venimos antes. Es insólito tener que aclarar esto. Se habla de política y economía, se habla de política y seguridad, política y acción social, no se habla de política y cultura. Y bueno, aquí hay un punto de ruptura, dado que muchos dirigentes políticos consideran, ni siquiera consideran a la cultura, y otros no se dan cuenta que nosotros estamos antes, venimos previamente. Cultura es todo. Cultura no tiene que ver con si damos o no cursos de guitarra en la municipalidad. Cultura tiene que ver con permitir repensarnos como sociedad. No hay ninguna transformación posible que no sea en la cultura. Hoy lo estamos viviendo. Claramente, la cultura transforma. Si no está dada en la cultura, no hay ninguna transformación. Eso, no, bueno, yo creo en la política como herramienta de transformación. La única herramienta que transforma es la cultura. No hay economía, no hay nada si vos no transformas la cultura. Por eso tienen que ir apareadas para un trabajo. Yo creo que previamente, un pueblo es rico cuando tiene educación y cultura, no cuando tiene minería y campo, y es rico cuando tiene educación, no cuando se compró una Hilux y la estacionó en Carrefour. Discúlpame, los chivos, ¿no? Digo, un pueblo es culto y es educado y le va mejor cuando tiene estas herramientas y el Estado las promueve y las apoya. Me pregunto, ¿qué hace el Estado por la promoción de la cultura y la educación, que es la base esencial de toda sociedad? Bueno, nada, y así estamos, y así vamos. Entonces, el complejo diálogo, yo diría por momentos muy difícil diálogo, de comprensión mutua entre los actores culturales, que son todos, no la gente del arte. No se es un hombre de la cultura porque se hace teatro, se es un hombre de la cultura por una multiplicidad de factores abarcativos. Y en la dinámica de todo eso se da el proceso. Pero bueno, aquí estamos, tratando de batallar. De todas maneras, quiero sintetizar en esto, Quique. Amigos de Artículo 14, aquí, ¿qué hubo? Un cambio cultural en la Argentina. Tremendo. Si hay algo que ha logrado el presidente Javier Milei, es cambiar la agenda cultural de la Argentina. Hoy discutimos la agenda que el gobierno de Milei propone. Y esto es central, no importa si yo estoy o no de acuerdo con esa agenda. Yo tengo que ser un analista, tengo que correrme, poder verlo desde afuera. Y hoy vamos detrás, vamos discutiendo eso. Cuando vos decís y mencionás la agenda, que puede ser buena o mala, Por supuesto. ¿y dónde crees que estamos parados? ¿En lo bueno o en lo malo? Para mí el gobierno de Milei en lo particular es un gran signo de interrogación. Yo tengo un gran interrogante. Lo tomo, es más, como una experiencia piloto muy particular, este gobierno. Para mí es un signo de interrogación. No tengo una posición definida. Me cuesta muchísimo entenderlo y además ideológicamente yo estoy en otro lugar. No obstante, no es un hombre Javier Milei para ser subestimado. El peronismo comete un grave error que viene cometiendo, que es subestimar a él, a Villarruel, a Bullrich, al equipo de gobierno que han conformado. Son más sólidos de lo que uno piensa. ¿Pero es el peronismo o es una rama del peronismo que actúa como vos mencionás? Porque estamos viendo que hay sectores del peronismo que le han abierto las puertas. Hay sectores del peronismo que consideran que es momento de esperar, de que se viene de un rotundo fracaso. El gobierno de Alberto Fernández fue lisa y llanamente impresentable, entonces recuperarse de ese fracaso es muy complejo. El peronismo va a tener que iniciar un proceso de reconversión profundo entre los peronistas que están dentro
y los peronistas que están fuera. No olvidemos que Schiaretti sacó el 8,5% de los votos. Con los votos de Schiaretti no hubiera habido balotaje. Entonces, hay un sector importante del peronismo que está fuera del peronismo y otro sector que está dentro, pero que coincide con este que está fuera. La pelea está dada allí. Es la dinámica interna. Habrá que barajar y dar de nuevo. El peronismo no va a desaparecer cuando muchos dicen, bueno, sí, no. Es parte del acervo cultural del pueblo. ¿Por qué subsiste el peronismo? Porque es parte del acervo cultural. Nada más. Entonces, todo existe en la medida... Hay una cultura peronista por hace supuesto. Años. Desde que yo era chico. Y indestructible, Perón ya había digamos, yo te diría a esta altura indestructible. Es el movimiento más antiguo de América Latina. Sí, claro. Mucho más, considerando al APRA peruano, al varguismo, a Getúlio Vargas, que se termina pegando un tiro en Brasil, ¿no? A los movimientos de América Latina, bueno, Salvador Allende, es el movimiento más antiguo que está en pie. Algo no le echa tantos años a la historia por azar. En la historia no hay casualidades, hay causalidades. Es más, los hombres estamos enfermos de importancia, todos, desde el presidente a... Nos enfermamos de importancia, entonces creemos por lo general, Quique, que protagonizamos la historia. Y esto es absolutamente equivocado. De última somos la herramienta. Mira, no me quiero poner intelectuoso. Hegel decía que los hombres somos los animalitos de los que se provee la historia para manifestarse. Es decir, la historia, hay un montón de condiciones antropológicas, sociológicas, filosóficas, culturales, económicas, lo que quieran. Todo ese montón de cuestiones coadyugan en un punto y llegan a un punto. Y eso se encarna en un hombre. Hoy lo hemos vivido con Milei. Había condiciones para esa circunstancia. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo muy fácilmente. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana no la hace Fidel Castro. La hacen un montón de condiciones económicas, culturales, sociales, antropológicas, claro, que determinan que se tenga que encarnar la historia en un hombre. Y es en Fidel, cuando además no era en Fidel porque era en Camilo Cienfuegos, en Camilo Cienfuegos, o en Ramiro Valdés, o en cualquiera de ellos, en menor medida Ernesto Guevara, no porque no era cubano, pero bueno, se encarna en Fidel. Pero Fidel es la herramienta, lo mismo pasa desde el otro extremo con Adolfo Hitler. Hay un montón de condiciones que es el producto del ahogo luego de la Primera Guerra Mundial a Alemania, sí, claro, y eso produce el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y el resurgimiento alemán. Esto es así, desde la izquierda hasta la derecha. Y todo, además, en la Argentina, y esto es uno de los problemas más graves que tenemos, se ideologiza. Todo se pasa por el tamiz ideológico. Hay un desfile en la 9 de julio, tamiz ideológico. ¿Lo discutimos ideológicamente un desfile? Si Macron paseó arriba de un tanque en Francia hace muy poquito tiempo, sí, si Putin lo hace, los chinos lo hacen, es decir, no hay una cuestión ideológica ante un desfile militar. Es un desfile militar. En Francia lo hacía De Gaulle. Por supuesto, todas las grandes naciones se enorgullecen de sus fuerzas armadas, las preservan, las cuidan, y después están los otros que te dicen, bueno, pero con las necesidades que hay, vamos a gastar plata en un barco. Bueno, entonces que sigan depredando los mares, sigamos perdiendo plata, nos siguen robando. ¿Por qué? Porque hemos desmantelado las fuerzas armadas. Ahí entraste en un tema que es la política de defensa. Todo país serio tiene una política de defensa. Claro, pero es decir, son las condiciones políticas de distintos rubros. Yo creo que, bueno, serían políticas de Estado en realidad, ¿no? Sí. Defensa, educación, economía y seguridad, por ejemplo. Yo creo que son políticas que muchos países las han marcado y después quien gobierne o gobernade no importa. Eso se cumple a rajatabla y después, bueno, hay grises que cada uno le dará su impronta. Acá hay un gobierno y no le gusta lo que estuvo del anterior, viene ese, después el otro viene del otro lado, y entonces se va desmantelando
No solamente la parte de defensa de un país, Sí. se desmantela todo, porque la educación está desmantelada. Bueno, pero es un espíritu fundacional el que tenemos los argentinos. ¿Te acordás aquello de Lelutier? Sí. Nos descubrieron, Sí, por sí. fin nos viene un tipo y dice, bueno, vengo a refundar todo como si antes no hubiera nada. Bueno, esto es parte también de nuestra cultura, o de nuestra falta de cultura. Vos hablaste, y ahora te llevo un poco a un tema de la política nacional y la cultura, por supuesto, pero al pasar dijiste, no lo entiendo a Milei. No, me cuesta entenderlo, porque yo me puse a analizar escuela austríaca, llamé a Rubén Mundel, que es un economista muy conocido, amigo, dije, Rubén, ¿me puedes explicar esto? ¿Y? Y luego el asunto del anarquismo, de Bakunin, porque para mí el anarquismo y el capitalismo son dos cosas completamente opuestas. No Pero Milei es complementarias. libertario. Bueno, traté de entender todo esto, no lo entiendo intelectualmente. ¿Le puedo recomendar algo? Vaya a algún libro de un social cristiano, se va a dar cuenta qué son los libertarios. Bueno, luego apúnteme allí. Sí, yo se lo voy a apuntar, Yo voy sí, a ir sí, con sí, todo con gusto y todo lo voy a gusto. recomendar. No, Ahora, no logré en entenderlo. En eso que no Perdón, se entiende. no lo logré entender, no obstante, creo que hay que dejar que este proceso se expanda, continúe y veamos a dónde llega. Perfecto, pero al no entenderlo, tengo que hacer la pregunta, porque si no lo entiende Barbosa, que está en la política hace tantos años, que conoce todos los vericuetos políticos los conoce Daniel Barbosa, porque no voy a decir, pero hemos charlado mucho de esto. Doña Rosa, como decía Neusta, o Don Pepe, ¿siguen en esa línea de no entender y hasta cuándo? ¿Hasta que lo entiendan? No, está bien. Lo que pasa es que el voto es emocional, no es racional. No se vota desde la razón, se vota desde la emoción. Esto está demostrado científicamente, estudiado científicamente. Entonces, ¿qué va a pasar con Doña Rosa, como vos decís? Es muy simple. Si esto funciona, hay Milei para muchos años. O en su defecto, como es una persona muy particular, yo lo conozco a Javier, he estado almorzando con él, no cuando era presidente, y me han sorprendido algunas cuestiones. Es una persona a ser respetada, cuidado. No, que es un tonto, estas cosas, no. En absoluto, sabe muy bien lo que hace. Tiene una manera distinta de hacer política, que es algo que también nos cuesta entender, que hoy la forma de la comunicación en la política es otra. Lo vemos en Trump, lo vemos en Bukele. Ha cambiado la tecnología. Todo. para eso. Entonces, ¿cómo no va a cambiar la forma de comunicarse de un presidente? Cambió toda la tecnología para eso. Todo. Es más, y cualquiera que siga a Bukele, que me parece un gran presidente, por la noche en Instagram pone, ¿cómo están salvadoreños? Buenas noches, ¿la han pasado bien? ¿Precisan algo? Hay una comunicación directa de él con su pueblo. Yo no sé si esto está bien o está mal. Sé que indigna mucho al periodismo, porque les quita esa interlocución de la cual el periodismo siempre se ha creído propietario hegemónico. Lo mismo las redes sociales. Pero bueno, hay que guardar. Si esto sale bien, yo no sé cómo, pero si esto sale bien, habrá Milei para muchos años, y si esto sale mal, es el juego de la oca, pero peor, porque no volvemos donde estábamos. Volvemos mucho más atrás. ¿Vamos más para atrás entonces? Si esto sale mal, sí. Si esto sale mal, sí. Yo pienso hace muchos años que la Argentina se encamina, hace más de 30 años que sostengo, cuando daba conferencias, que la Argentina se encaminaba más tarde o más temprano hacia una suerte de enfrentamiento o batalla civil. No digo guerra civil, pero batalla civil, porque hay dos Argentinas que no están dispuestas a convivir. Ningún país se construye por la mitad. Por mitades no hacemos nada. ¿Pero no crees que eso viene desde el 55? ¿O antes del 55? Yo creo que, bueno, Antes pasó del con 55. Rosas, pasó con Claro. Irigoyen, pasó con Perón, pasó con el posperonismo, pasó con Menem, pasó con el kirchnerismo, pasa a través de la historia. Pero los países que progresan Bueno. son países que encuentran un sendero en común,
El otro día estaban en la calle Pou y Mujica comiendo. Y nadie en Uruguay se escandalizaría claro, porque esto pasara. Y hoy, por ejemplo, utilizo esta metáfora que tiene que ver con aerolíneas argentinas. La aerolínea de bandera, ¿no? Sí, sí. ¿Quién la privatizó a la aerolínea de bandera en Uruguay, que era Pluna? Mujica. Mujica. ¿Quién privatizó Varig, que era la aerolínea de bandera en Brasil? Lula. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de izquierda y derecha? Todo esto hay que reverlo. Completamente hay que reverlo. Entonces no están peleando por una aerolínea de bandera. Están peleando por otra cosa. Están peleando por sus intereses personales, económicos, particulares y por sus negocios. Ahora, ¿vos no creés que la política, desde hace muchos años, no solamente en Argentina, los políticos, no la política o la democracia como democracia o política, muchos lucharon exclusivamente por sus intereses personales y esto es lo que nos lleva al hoy? Sí, la ausencia de patria. Pero eso tiene que ver con valores que están absolutamente, a mi entender, trastocados en la sociedad. Por eso decía al principio que un pueblo es rico cuando tiene educación y cultura, como decía el filósofo escotado español que murió hace unos años, un hombre brillante, no cuando tiene litio y pesca. Bueno, somos una mejor sociedad cuando tenemos educación y cultura, cuando en el organigrama provincial o municipal o nacional se jerarquiza la educación y la cultura. La tragedia educativa, yo recomiendo el libro de Echeverry, acerca de la tragedia educativa, lo explica esto 30 años atrás. Hacia esto vamos. Y hoy estamos en una tragedia educativa. Lisa y llanamente, no comprenden un texto nuestros jóvenes. No comprenden lo que leen. No comprenden lo que escuchan. Hay docentes con faltas de ortografía. En mi insolencia habitual, muchas veces hasta yo he corregido harto, con rojo, las faltas de ortografía, ¿no? Agudas, graves, esdrújulas, por qué se acentúa, si termina en N, ese vocal o no. Bueno, todo esto. Bueno, creo que estamos en una también, tragedia. me parece que también es el proceso que se llevó a que el teléfono, los celulares, se escriba de una manera que no es la de la Real Academia Española, se escriba de otra forma, La Q, y está totalmente aceptado. Está aceptado en los grupos de los jóvenes fundamentalmente. Yo lo puedo aceptar en Twitter. Yo soy tuitero, o sea, acepto esa realidad. En Twitter lo puedo aceptar porque hay determinada cantidad de caracteres y vos tenés que escribir en velocidad, entonces poner una Q se entiende y tenés que entrar en tantos caracteres para generar ese concepto. Que de todas maneras es muy interesante porque tenés que tener capacidad para abreviar una idea en determinada cantidad de caracteres. Pero bueno, es una atrocidad como se escribe, sí, es tremendo. ¿Se puede volver a reencauzar este tema de lo que es la cultura y la educación en Argentina? Yo no sé si esto se puede reencauzar sin pasar por un conflicto muy grave, por una situación límite. Yo siempre pensé que la Argentina se encaminaba hacia esa situación límite. Y bueno, sin pasar por ella no lo sé. Hay demasiados intereses y revertir el proceso cultural y educativo requiere de una dirigencia política patriótica y que ponga por sobre sus intereses los intereses de la nación. Ahora, da la sensación entonces, Daniel, por tu palabra y las realidades que uno puede constatar, ver, y con el diario del lunes, como se dice, porque esto es el pasado, entonces desde aquellas luchas entre unitarios y federales no aprendimos nunca nada. No, vos date cuenta, un país como Estados Unidos tiene una guerra civil y se engrandece después de la guerra civil. Pero es que la guerra civil en Estados Unidos la ganaron los que la tenían que ganar. Y la perdió el sur, la perdió Robert Lee, perdió el sur y la ganó el norte. Y acá fue al revés. La ganaron los unitarios. Es más, yo cuando estudiaba filosofía, que tenía José Pablo... La ganaron los unitarios. Cuando yo tenía a José Pablo Feynman de profesor,
en TEA, en el mítico TEA, ahí en la Valle Junín, en Buenos Aires, Feynman nos decía, ¿vieron las carretas que uno ve en las películas de cowboys? Sí. La conquista del oeste, ¿no? Las carretas que van, esas carretas van a colonizar, van a ocupar territorios, van a luchar y viene el alguacil y el sheriff y todo esto. Bueno, eso acá no pasó. La conquista del desierto aquí no fue eso, fue otra cosa. La conquista del desierto no es lo mismo que la conquista del oeste. Estados Unidos se transformó en una gran nación cuando venció en esa guerra civil, pero por sobre todas las cosas definió qué quería hacer cuando fuera grande. Sí, un estilo de vida. Cuando fuera grande. Claro. Entonces, yo tengo claro que soy occidental y que quiero que la Argentina forme parte de Occidente. Y que no tengo por qué sentirme mal por ser occidental. Es más, considero que el multiculturalismo, que ha sido una buena experiencia piloto, ha resultado un tremendo fracaso, como vemos hoy en Europa, sobre todo en Irlanda o en Alemania, bueno, en Francia ni hablar. Entonces, no necesariamente la multiplicación de las culturas dan algo mejor. Yo soy de los que piensa que Bolivia para los bolivianos, Alemania para los alemanes, Argentina para los argentinos, seamos el crisol de razas que seamos, y todo funciona mejor de esa forma. Cuando había naciones con identidades claramente definidas, las cosas funcionaban mejor. ¿Y por qué se fue perdiendo eso? Sobre todo en Argentina. Porque no es la Argentina de los 60 que me tocó siendo chico. No, vivir, claro, ¿eh? a mí también. Yo tengo 62 años. Esa Argentina no existe más. Esa Argentina, yo creo que se perdió en los años 60. En los años 60 empezamos a perder. Mira, el PBI, el Producto Bruto, el bienestar económico de un argentino en los años 60 era equivalente al de un europeo. Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Hay un poeta, Miguel Russo, que se pregunta eso. Él dice, él se va preguntando qué nos ha pasado, ¿no? O como diría, no Russo, sino Víctor Heredia, ¿qué ladrón nos ha robado la ilusión del corazón? Fueron Más varios. agrega Y fueron después, varios los ladrones que han robado. que vuelva la bruñido ilusión. el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y todo un pueblo cantando ante un ejército popular. Si nosotros logramos recuperar esto y dejamos de pensar que las Fuerzas Armadas son la dictadura militar, cuando un comandante actual, un jefe de las Fuerzas Armadas no era ni cadete en los 70. Eso está en los libros del pasado, la pero, historia. Ya. Bueno, pero tenemos gente que está discutiendo los años 70. Ninguna nación seria que quiera progresar está discutiendo los años 70. Bueno, Porque eso es historia. Es bueno de historia discutirlo para no repetirlo. Sí, pero no puede ser una discusión no para- vigente. Claro. Hay un título de un libro de Seferino Reato que a mí me gusta que se llama Los 70, la década que siempre vuelve. No podemos. A ver, yo pregunto, ¿qué nación del mundo está discutiendo los años 70? ¿España está discutiendo el franquismo? No. Es decir, no estamos discutiendo eso. Atrás ya no estamos, como dice el poeta Mujica. Dice, atrás ya no estamos. Está el reguero de cenizas de lo que tal vez ni siquiera fuimos. te voy A vos te va a preguntar gustar algo. mucho eso No, no, porque eso pero es te un voy a- hombre claro. del cristianismo. Pero Un gran poeta, el cura Mujica. Yo viví los 70. Sí, claro. Yo Muy también. activamente viví los 70. No tanto como vos, pero sí. No, Me llevas unos tengo años. algunos años más. 8. Sí, bueno, pero en esa época es mucho. Uno de 20 a uno de 12, por ejemplo. Es una era generación, una Quique. generación. Es una generación. Ahora, puntualmente, ¿qué es lo...? Porque uno vivió los 70, yo creo que en los 70 se dejaron, lamentablemente, es una opinión personal, lamentablemente en la faz económica financiera, creo que se dejaron las políticas de Estado que después fueron letales y que la democracia, como digo siempre, no pudo, no supo o no quiso
eliminarlas de raíz, que fueron las leyes de Martínez de Oz, económicas financieras, que destrozaron un país y por generaciones lo siguen destrozando, y lo siguen destrozando porque aparecen muchas veces algunos acólitos de Martínez de Oz, que fue tremendo. Ahora, la democracia no eliminó esas leyes. En el 83 no empezaron, o el 84, a eliminar esas leyes para crear una Argentina más industrializada, como era en los 60, una Argentina donde las pymes eran muy fuertes, como era en los 60, en un ingreso per cápita alto, como equiparado a Europa, como era en los 60, sí, con un proceso educativo distinto totalmente ahora. Entonces, ¿qué es lo que para vos o a tu entender se vuelve a los 70? Porque los 70, yo digo que no fueron buenos. No, fueron muy malos. A mí me parece que hay una batalla cultural, claro, lisa y llanamente. Hubo una batalla cultural. Ahí está en las redes sociales. Yo hace unos 2 años planteo que si esto no se revierte, que si la batalla cultural no se revierte, no tenemos destino. Bueno, quiero creer. A mí hay algunas cosas del gobierno de Milei que me gustan. Y a mí algunas otras que no. Sobre todo, no coincido en lo económico. Pero la batalla cultural se está dando. Hay que regresar a las fuentes. Algo se rompió. El otro día veía un pibe en Neura que decía, nunca vi un desfile. No se rompió por casualidad, no. Se rompió pero tampoco se rompió con Martínez de Oz. Es decir, no solo con Martínez de Oz. Un país no se arruina por un gobierno ni por 10. Pero dejó leyes que no fueron revocadas. Son 70 años de decadencia. 70 años de decadencia, 60 años de decadencia. 60 años de decadencia no lo revertís en 15 minutos. Aquí hubo una dictadura, La democracia ha resultado un completo fracaso en la Argentina. Con la democracia no se come, ni se cura, ni se educa. Falso. Es un excelente postulado, no obstante, en la práctica no es así. Por lo tanto, estamos recorriendo hoy un camino que para mí es un gran signo de interrogación y un sendero peligroso, porque si hoy a Milei le dieron un infarto, se cae de un helicóptero, cosas que pueden pasar, ¿no? No deseo que pasen, pero pasaran. Hay que llamar elecciones anticipadas. Sí, claro. No asume Villarruel. No. Hay gente que piensa que asume. No, tiene que pasar 2 años. Exactamente. Eso. Bueno, muy bien. ¿Está la oposición en condiciones de hacerse cargo del gobierno? Porque de la Rúa, que siempre se toma como ejemplo, tenía detrás a Rodríguez A, Duhalde, a Reutemann, a De la Sota, una liga de gobernadores. Sí. Había un armado de su peronismo, sí, y Alfonsín con todo su gobierno, podrían darle una base de sustentabilidad al proceso para sacarlo adelante. Yo nací bajo el gobierno de José María Guido. Seguramente ni mi hijo sabe quién es José María Guido. Yo pregunto de quién es José María Guido, nadie sabe. Alguien que llegó por las Fuerzas Armadas, llegó al poder gobernó este país después de Frondizi, que lo... Entre Frondizi e Ilía. Y claro, gobernó este país, bueno, pero no hubo una interrupción del proceso, porque no. era el presidente de la Cámara de Diputados, claro, del Senado. Del Senado. No, era o de la Corte. No, del Senado. Presidente provisional del Senado. Llegó, bueno, sí, por las vías democráticas. ¿Cuánto tiempo gobernó? No 15 días, más de 1 año y medio. Sí. 1 año y medio. Yo nací bajo el gobierno de Guido. En julio del 62, y Guido creo que asumió en marzo del 62. Bueno, muy bien. Ahí hubo también una posibilidad de hallar un entronque para que el proceso histórico no se interrumpiera, como sucedió con De la Rúa. Hoy, ¿qué pasaría? Hoy la oposición claramente tiene que rearmarse a efectos de, en algún momento, poder aspirar a dar nuevamente gobernabilidad a la Argentina. Pero yo veo gente joven con altos cargos, gobernadores, por ejemplo. Sí. Otros que son jóvenes, no son gobernadores, pero son diputados, en algunos casos senadores, que vos
decís, bueno, acá hay un perfil por lo menos para un futuro? Bueno, no tiene que ver con gustos. Creo que obviamente el hombre mejor posicionado hoy desde el peronismo es el gobernador Kicillof. De esto no tengo ninguna duda. Así lo marcan los números. De todas maneras, es un momento muy complicado. No puedo decir más que eso. Creo que es el hombre mejor posicionado, no obstante hoy no alcanzaría. El proceso de Kicillof termina en 3 años. También va a haber en el peronismo una gran batalla por la sucesión de la gobernación. Sí, claro. Que eso es algo más seguro. Muy apetecible, te digo. Y más seguro que intentar ser presidente contra la actual vertiente cultural, donde, bueno, si no está Milei, tienen a Villarroel, tienen a Bullrich, tienen muchos dirigentes en condiciones de darle continuidad al proceso. Ahora, a mí me preocupa esto porque también nosotros lo hablamos en términos bizantinos, ¿no? Esta Argentina dicotómica, blanco-negro, ¿no? Yo soy un convencido que entre Milei y el cristinismo, que no es el kirchnerismo, el cristinismo que se está yendo, tiene que haber un camino intermedio. Muchos argentinos pensamos que en el medio tiene que haber un camino. Bueno. ¿Por eso estás con Pichetto? Yo lo tengo mucho cariño a Miguel Ángel Pichetto. Es una persona a la que le tengo mucho aprecio personal y en la vida hay que ser agradecido. Y yo le agradezco a Miguel que me haya dado un lugar y si lo llamo me atiende y creo que es un hombre como Ramón Puerta, a quien tuve el placer de conocer. Hay que sentarse a escucharlo, porque son hombres que conocen el Estado de una manera, tienen un manejo y un control del Estado. Claro, vos decís Pichetto y la gente te dice el que no puso presa a Cristina. Siempre estamos viendo las cosas en estos términos, que son términos equivocados y además eso es una falsedad histórica. Eso no es correcto. No obstante, bueno, a Miguel... Estamos llenos de falsedades históricas. Sí, bueno, pero lo usamos, Argentina. lo decimos, lo escribimos. No, esto no es verdad. Pero Miguel me ha dado un lugar, yo le tengo aprecio y cariño, y por otro lado sí también tengo un pie puesto dentro de la estructura del peronismo provincial, en la medida en la cual creo que entre un sector del peronismo que está fuera, que es muy grande, y otro sector del peronismo que está dentro del peronismo, tiene que haber una convergencia a efectos de hallar un nuevo camino y una reestructuración, porque el peronismo no se va a terminar, esto es seguro. Ahora, tiene que haber un camino en la mitad. No es, para mí, es mi opinión, ni libertarios de Milei, ni el cristinismo en retirada. Tiene que haber un camino por la mitad. Bueno, en esa búsqueda son muchos los dirigentes que están. Yo te iba a decir, digo, bueno, pero Pichetto ya es un hombre grande, ¿no? Sí, sí, Es 70 y... Pero ¿cómo voy a decir eso en Tandil? Me Bueno, tengo que guardar las palabras en bueno, Tandil. no, es un joven. Porque en una ciudad como la de Tandil, vos decís eso y vas a decir, no, pero ¿qué me está diciendo? Uno que no es de Tandil, pero ¿qué me está diciendo con el ejecutivo que tiene Tandil? Y bueno, pero eso es producto de que los tandilenses, durante muchos años, siguieron votando este gobierno y es un gobierno que lleva 6 mandatos. 6 mandatos es un horror constitucional. No debería estar permitido, obviamente de hecho no está permitido. No obstante, el intendente Lunghi enganchó justo la dinámica de los procesos para poder ser reelecto. Pero se estima que 4 más 4 es la medida acertada y andate a tu casa. Y no es cuestión de si a mí me gusta o no me gusta un gobierno. Las reelecciones indefinidas son malas en sí mismas. No tiene que ver con si me gusta, yo lo quiero votar porque me gusta. No, es mala en sí misma. No hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Las dictaduras son malas. Son dictaduras. Los procesos que no tienen punto de inflexión ni corte son malos en sí mismos. Y bueno, la sociedad ha tomado la decisión de votar por 24 años, en principio, al intendente Miguel Lunghi. Yo considero que esto es un error y un
horror. Porque además se ha devorado 2 generaciones de dirigentes propios y extraños. Propios y ajenos. Sí, claro. Y tipos que podrían haber sido grandes intendentes. Néstor Aus hubiera sido un gran intendente. Mario Graciale también. Y en el oficialismo también hay buenos dirigentes. Marcos Nicolini, Luciano Grasso. Normalmente los que a mí me gustan son los que al intendente no le gustan, obviamente, ¿no? Y dentro de la cultura pasa lo mismo. Tienen nombres como Ernesto Palacios o Natalia Correa. No. Tienen a un subsecretario de Cultura como Alejo Alguacil, que es una persona limitada, extremadamente limitada. Y justamente, si hay un problema que tenemos, es el de la cultura y la educación, porque todo empieza por allí. Cuando nosotros planteábamos la peligrosidad de la conurbanización de Tandil hace 20 años, parecía un delirio que lo planteáramos. Tandil se está conurbanizando y termina igual que Mar del Plata en 20 años. ¿Estamos a tiempo de decir, bueno, a ver, pará, fijemos políticas a efectos de que esto no suceda? Bueno, esta es la tarea. Hay buenos dirigentes en el oficialismo y buenos dirigentes en la oposición. No obstante, no son los predominantes. Y esto pasa por las 2 generaciones que se devoró el intendente Lunghi. Claramente. Matías Ibale, que se fue a la embajada, ¿no? Allá. No, es diputado provincial. No, me refiero a la embajada de la usina. Ah, no, está bien. No, Se le dice hoy diputado provincial. Se le dice en la jerga a la embajada. La embajada. Lo mandaron a la embajada, bueno, y ahora es diputado provincial. Nicolini se fue, Luciano Grasso, bueno, y pasa eso. Sergio Lunghi, gran dirigente. Bueno, esto pasa. Dirigentes valiosos del oficialismo que como no siguen una cierta, a mi entender, obsecuencia que hay que seguir. Esto es así. Miguel Lunghi te dice, ¿te gusta la maceta? Dice, sí, ¿la riego? Nadie dice, no, che, mirá, parece que no es una maceta, ¿no? Es una taza con té o de té. Entonces, bueno, esto es lo que sucede. Entonces se devoraron 2 dirigentes, 3 dirigentes, 5 oficialistas, opositores, 2 generaciones enteras. Yo he tenido en mi vida personal altibajos en mi relación con Néstor Ausa. Muchos altibajos. Néstor y yo somos egos complicados y hemos disputado espacios, pero también hemos sabido llamarnos todos los días. Cuando fue la elección de Néstor Ausa, yo dije, elegir a Néstor Ausa o elegir a Miguel Lunghi es como comparar un BMW con un Fiat 600. Un hombre formado en la Sorbonne, en Boston, que tiene una mirada estratégica. Me guste o no me guste Néstor. Aclará, Ausa. Sí, una capacidad intelectual formidable, con equipo. No, bueno. Mario Graciale hubiera sido un gran intendente. Son hombres cultos, ambos 2. Y Miguel Ángel Pichetto, volviendo al punto de partida, tiene una gran virtud, que es un dirigente culto, como es Felipe Solá. Yo siempre analizo desapasionadamente, ¿eh? No analizo desde lo que a mí me conviene ni desde lo que a mí me gustaría. Digo, trato de tener una mirada lo más equidistante posible y son hombres formados, son hombres cultos. Vos te sentás a conversar y es un placer. A ver, está bien que no tiene nada que ver lo profesional con lo que es ser culto, pero el intendente de Tandil es un profesional de la medicina. Eso no te hace culto. Tener un título universitario no te hace culto. Puedes ser culto y ser semianalfabeto. La cultura es otra cosa, no es ir a una facultad. Entonces yo soy no sé qué. Pero... O sea, Lunghi no es culto. Yo digo que es un hombre, bueno, algunas frases mías de ese tipo hace muchos años me han traído algunos inconvenientes. Yo creo que el intendente Lunghi es un hombre sumamente limitado, que tiene una clara imposibilidad de comprender que a vos te va a devorar la historia y vos no sos la historia. Volvemos a lo de Hegel, ¿no? Nosotros no somos la historia, somos la herramienta de la que se provee la historia. Yo una vez le dije al intendente, yo he conversado algunas veces con él, y le he dicho, bueno, el problema es que usted tiene que aprender a vivir sin esto. Y le tomé el escritorio, ¿no? Y la miré. Y dije, la vida es entender que uno es sin esto. Vengo sin esto y me voy sin esto.
como vengo y desnudo y me voy desnudo. Yo no soy la intendencia. O sea, cuando uno muchas veces critica a Lunghi, hay quien dice, criticás a Tandil. No, Tandil no es Lunghi. Lo que pasa es que entre José Emilio y Miguel Ángel, ya allí tenemos 27 años de historia. Y bueno, ahora a su vez intentan este gambito, yo juego ajedrez, este gambito de alfil, ¿no? Donde, bueno, intentarán que Miguel Lunghi, hijo, sea intendente. Entiendo que ese es el proyecto de Julio Lichiribetti. De tal manera, creo ser una persona bien informada. Y bueno, es legítimo, lo intentarán. Ahora es Padre, Hijo y Espíritu Santo, digamos. Entonces, el 20% de la historia de Tandil estará gobernada por una familia. Eso es feudalismo. Tandil es una ¿Eso ciudad... es la casta? La famosa casta que dice Milei. La casta tandilense es el lunguismo. Hace 20 años que están los mismos. La casta es hilero, la casta es alguacil. Yo no tengo ningún inconveniente en dar nombres. Esa es la casta. ¿Qué es la casta? La casta es el lunguismo. Porque cuando ustedes votan un intendente, no votan al intendente. Votan a todo lo que lo rodea, que va a continuar. Y es intercambiable. Lo saco de acá, lo pongo allá. No hay renovación dirigencial. Tampoco es una cuestión de edad. Yo no creo en las edades. No importa qué edad tiene un hombre, ¿no? Importa su vitalidad, Bueno, en fin. Entonces me parece que Lunghi no comprende que lo más importante es la cultura y la educación. Y que seremos ricos si tenemos eso. Y hoy, cuando nos estamos conurbanizando y aparecen maras incipientes en bandas de motos por el dique y nadie sabe qué hacer, y bueno, cuando todo eso sucede, bueno, es que ha pasado algo muy grave, es que no ha habido políticas públicas a efectos de disuadir o morigerar estos fenómenos que nosotros hace 20 años que estamos planteando. Yo era funcionario provincial y venía a Tandil, estaba construyendo mi casa en el barrio de La Rural, cuando hablaba de esto con Mario Bracciale. Y Mario recién era candidato a intendente. Recién era candidato a intendente. 2003. 2003. ¿Sabes una cosa? Es cuando comenzó Artículo 14. No, ya estábamos. ¿Empezaste con Bracciale? Yo empecé... No, la primera elección de intendente en Tandil sí fue esa. Yo había iniciado en el 2001, después arma todo lo del 2001, 2002, pero el 2003 fue la elección de intendente. Que marca un punto de inflexión. Lunghi es el subproducto de la grandeza de Mario Bracciale de haber reconocido la derrota, porque no cualquier candidato cuando pierde por 230 votos te reconoce una derrota, te impugna 4 mesas, va a una junta electoral. En ese momento Tati Mequevi era ministro de Justicia de la provincia, Diego de Guidale era el principal operador de Tati Mequevi. Cuidado, esto por un lado, es el subproducto de esto que Lunghi y el lunguismo le agradezca a Bracciale, su don de gente, un gran tipo y un hombre con mucha formación, coincido, con mucha formación. Coincido. Y que le agradezca también a algunos dirigentes del peronismo, traidores, que hicieron que Bracciale pierda. Porque esa elección no solo se pierde por errores de Bracciale, se pierde por las traiciones propias del movimiento peronista de Tandil. Hubo listas. Hubo listas. Listas. Sí, Hubo listas que sacaron muchos votos que eran votos del peronismo. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque el negocio era que no hubiera un intendente peronista en Tandil. Porque si había un intendente peronista y era Bracciale, ese intendente iba a ser el interlocutor del gobernador, no otros dirigentes. Entonces, para preservar esa interlocución, construyeron la dinámica de esa traición. Y el resultado es el actual. Los jóvenes todo esto tienen que saberlo. Y no he dado nombres propios porque todavía soy a veces, un hombre elegante. Si usted quiere en artículo 14 lo puede decir, yo los conozco, yo yo conozco los nombres que usted quiere batizar. Pero está hablando usted del tema. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar, dice la canción de Morris. Bueno, entonces esto que yo lo entendí después, porque yo no lo entendía. Yo era un extraño aquí, yo un sanisidrense, que desarraigado. Hasta hace poquito que estabas.
No estaba viviendo acá, no estaba viviendo en La Plata, estaba en el Teatro Argentino. Venías y venía, tenía la casa, primero cerrada, después la abrimos, pero no, yo cuando fueron las elecciones estaba en La Plata. Y, o sea, ese día vine aquí y acompañé, pero bueno, era tarde y perdimos. Me acuerdo que en aquel momento que usted está hablando, estaba en televisión con Artículo 14, precisamente, y se realizó, creo, sí, digo, creo, tengo foto y todo, puedo demostrarlo, ¿no? Como el debate se hacía en Artículo 14, y ahí estaban todos los candidatos a intendentes que se postulaban. A mí me costó entender esto, porque yo era un tipo que venía, tomaba contacto, había hecho la reinauguración del Teatro del Fuerte, había empezado a conseguir plata para la confraternidad. Yo tenía muy buen vínculo con Sanatelli y con Indalecio Oroquieta, sobre todo, porque eran los tiempos en los que yo iba y venía, el proceso anterior a Lunghi. Esto era casi mi casa, esta ciudad. Y estaba Rubén Betvedere en Cultura, y bueno, luego pasó todo lo que pasó. Se perdieron esas elecciones. Lógicamente, ¿quién podía pensar que eso iba a arrojar 21 años de una ciudad de orden feudal? Tandil es políticamente una ciudad feudal. Es más, dato mata opinión. Hay solamente 5 intendentes sobre 135, 5 sobre 135, lo cual es una anomalía, que llegarán a esta cantidad. El vasco Tassé en Merlo, que ya se fue, el japonés García en Vicente López, Manolo Quildimili, a quien tuve el gusto de conocer en Lanús, y Gustavo Posse en San Isidro. Pero no están. Pero no están ellos. Pero no están. Ahora, Lunghi completando... La cantidad de años coincide, pero en la actualidad no. Entonces, bueno, aquí 5 sobre 135 ciudades o distritos. Bueno, preguntémonos por qué. Preguntémonos por qué. No, no es que no. Ahí me dicen la última elección, me decían, Daniel, pero no hay a quién votar, no hay oferta electoral. Hay una enorme oferta electoral. Había interno y externo. Mirá, oferta electoral. Había. En las PASO tenían en las internas. Rogelio Iparraguirre, Gonzalo Santamarina, Marcos Nicolini, personas que son entre sí, además, completamente diferentes. Sí, correcto, claro. Porque los tres son completamente distintos entre sí. Por eso, no hay internamente y externamente había la posibilidad. Bueno, había muchas posibilidades de darle paso a una generación de 40 años. Las otras dos no las recuperás, ¿eh? La otra generación que quedó en el camino de políticos potables no la recuperás. La generación mía ha sido una generación destruida porque fue una generación que quedó entre la renovación de la juventud del peronismo, claro. tajantemente, y lo que estaba arriba, o sea, entre, digamos, Rucauf, Pichetto y, bueno, entre esa generación y Duhalde, en el medio quedó mi generación, quedamos muy pocos, y casi ninguno está en el poder, muy poquitos. Daniel, te agradezco mucho esta visita a Artículo 14, espero que a la gente le haya interesado como me interesó escucharte, de distintos temas, fundamentalmente cultura y política. Gracias. Yo te agradezco a vos y recuperemos el alma, que es lo importante, como decía Platón, ¿no? Vos sabés que Platón y Aristóteles era discípulo de Platón, y la diferencia era que pensaba Platón que había que salvar el alma porque la carne no es nada, ¿no? O sea, él dividía cuerpo, y Aristóteles le decía, no, hay una totalidad, yo creo más bien lo primero. Entonces el alma es inmortal y hay que recuperar eso, el alma de la ciudad, el alma de un proyecto. Mi pregunta es, ¿estamos a tiempo? Ojalá lo logremos. Gracias por todo. Gracias por estar en Artículo 14. Hasta siempre.